Buenos días o noches, dependiendo a qué hora estén oyendo o viendo este. Si usted está allí en su casa, en la oficina, en redes sociales, hágame un favor y vaya ahí donde dice compartir, dele clic y comparte este mensaje con quienes usted considere que deberían de escucharlo. Hoy les voy a hablar sobre la iglesia que queremos ser. Sí, hemos estado haciendo planes este fin de año. Hemos hablado de propósitos y el propósito más grande que tenemos es el ser como Cristo, el seguir sus pasos, el llegar a la estatura del varón perfecto. Pablo lo dijo: yo dejo todo con tal de seguir adelante y un día poder ser como mi maestro, como mi Señor, como mi Salvador. Y ahora, pues yo le quiero compartir la visión de la iglesia. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Qué iglesia vamos a trabajar para este 2022 ser? Y quiero que desde un principio usted entienda que iglesia no es el edificio. No es el edificio. Iglesia somos la asamblea, la comunión, los que estamos aquí sentados. Nosotros somos la iglesia. Y esto nos lleva a pensar, pues, ¿qué características muestran una iglesia de calidad? ¿Qué características debemos de tener nosotros, trabajar en ellas para ser una iglesia digna? Pero también yo me hice otras preguntas. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea atractiva? Y entiéndase atractivo, que atraiga a personas, Algunos piensan que pertenecer a una iglesia grande o a una mega iglesia, pues esa es la onda, eso es lo cool del momento. Muchos pues sienten mucho orgullo de pertenecer a alguna iglesia de este tipo. No estoy diciendo que esté mal, pero sí quiero ponerle en sintonía lo que sentimos y lo que consideramos que es atractivo o que es una buena iglesia. Y yo he oído a muchas personas, alguna vez estaba en un negocio y la persona se enteró que era cristiano por lo que estaba hablando y me dijo: ¿es usted cristiano? Yo: sí, soy pastor. ¡Ay, conoce a mi pastor! ¿Cómo se llama? Pues fulano de tal. Le digo: no lo conozco. ¿Cómo? Todo Cancún lo conoce a mi pastor. Y yo: ay, no lo conozco. ¿Cómo no lo va a conocer? Otros se sienten orgullosos de la música que se toca en su iglesia. En mi iglesia tocamos puras de... Ay, lo que pensó eso, ¿no? Se sienten orgullosos por la música, por los músicos, por lo profesional que suena la música. Y esa es la razón de invitar a alguien a su iglesia. No, hombre, ven a mi iglesia ahí y llegas y es impresionante el profesionalismo, impresionante la calidad de sonido de músicos que hay. Otros se sienten orgullosos o atraídos por la personalidad del pastor, el carisma del pastor. Y si el pastor aparece en televisión, en radio, si el pastor es amigo de tal personalidad y conoce a el encargado de asuntos sin importancia de la ciudad, no, es que mi pastor lo conoce, mi pastor se codea con tal persona. A mi iglesia vienen fulano, perengano, y eso es lo que hace atractiva a la iglesia y lo que hace que sienta orgullo. Otros por la edificación y por las comodidades. En tu iglesia usan sillas, en la mía tenemos unas butacas reposet. Todavía no tienen aire acondicionado. ¿Cómo es que no tienen aire acondicionado? Deben de tener aire acondicionado. ¿Y por qué no tiene esto? ¿Y por qué mi iglesia tiene? Y mi iglesia,
presumimos el edificio. Nos sentimos orgullosos por el edificio. Y yo se lo digo increíblemente, aunque sé que para muchos no va a ser increíble. Otros presumen su iglesia por lo entretenido o por lo corto del servicio. No, es que mi iglesia en 1 hora acabamos y ya nos fuimos, ya fue rápido. Y no, aquí pasan y entretienen y dicen. Pero pues la pregunta que nos debemos hacer, y esta pregunta grábesela durante toda la conferencia que le voy a decir, es: ¿cuál es la iglesia que Dios mira con agrado? No la iglesia que nosotros miremos. ¿Cuál es la iglesia que Dios mira con agrado? Porque le voy a decir algo, le voy a resumir toda la enseñanza de hoy. Nuestra meta 2022 es ser la iglesia que agrade a Dios, no a las personas. Tampoco vamos a ser la iglesia que no nos importe y que te gustó, y si no, pues también. Vamos a ser una iglesia que agrademos a Dios. Pero todo esto empieza con: ¿por qué debería de congregarme? ¿Por qué debería de ir a una iglesia? No es necesario. Yo he escuchado muchas razones. Me han dicho muchos argumentos de para qué ir a una iglesia, por qué estar en una iglesia. Y yo le quiero hacer una nota importante desde este momento. Para ser cristiano no es necesario congregarse. Lo repito, para ser cristiano no es necesario congregarse. Para ser cristiano es necesario morir y nacer de nuevo. Punto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Para vivir como cristiano, sí es necesario congregarse. Quiero que entienda esa diferencia. ¿Sí la entendió? No, es que ¿para qué? No, para ser cristiano arrepiéntete. Tienes que nacer de nuevo, pero ya que eres cristiano, sí es necesario que te congregues. ¿Y cuál es el razonamiento que he escuchado? Pues no es necesario ir a la iglesia, no necesito ir para creer en Dios. Yo oro, yo alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa. Yo soy mi iglesia. Dios está en mí y me ama. ¿Para qué tengo que ir a algún lugar? Dios está en todo lugar. Entonces la iglesia no es necesaria. Yo y el Señor, eso es suficiente. Y quien más honesto ha dicho: pues soy honesto y me aburre ir a la iglesia. Otro argumento es: ¿para qué voy si puros hipócritas hay en la iglesia? Ahora, hay verdades. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. El Salmo 139 lo dice, ¿verdad? Si yo tomare las alas del alba y en el extremo del mar hiciere mi morada, aún allí tu mano me sostendría. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero también vemos en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento que Él buscaba un lugar donde se congregara el pueblo de Israel. Él les decía: allí te voy a hablar. Escuche esto: allí te voy a hablar. Y el pueblo de Israel se reunían todos en aquel lugar y ahí les hablaba el Señor. En el Nuevo Testamento también vemos que los cristianos se congregaban en iglesias. ¿Y sabe algo? So pena de muerte. Los mataban por congregarse. Y es donde dicen: es que ellos se reunían en casas. ¿Sabes por qué se reunían en casas? Porque los mataban si se reunían. Y aún así buscaban un edificio, fuera una casa, fuera un patio, fuera el aposento alto, fuera un terreno, donde sea. Pero llegaban diferentes familias en cualquier lugar, aunque llegara el ejército romano o los mismos judíos para ir por ellos, sacarlos, apedrearlos y matarlos, buscaban reunirse. Nos congregamos y venimos a la iglesia porque es un mandato del Señor.
Para mí, damas y caballeros, eso es suficiente. Yo no necesito más argumentos. Sin embargo, los hay. El Señor dijo en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. ¿Por qué lo dirá el Señor? ¿Por qué lo dirá? Y con dolor, yo he estado en reuniones, en cumbres mundiales, con líderes de evangelismo, de misiones, pastores, donde yo he sido testigo que han dicho que congregarse ya no es necesario. La nueva normalidad es no congregarse. Cuando yo estuve en esa cumbre en la Ciudad de México, levanté la mano y les dije, ¿qué dice la Biblia? Lo que escuché después de eso fue, bueno, sí, pero mira, lo que pasa es que la nueva normalidad, es que mira, las estrategias, es que mira, la iglesia escuché muchos argumentos, ninguno bíblico. La Biblia nos dice que no debemos de dejarnos de congregar. No importa el tiempo, no importa la temporada, pero nos aclara. Como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, anima a las personas, exhórtale, dile, vamos. Ay, es que es mi único día de descanso. ¿Sabe cuál es el gran pecado de nuestro siglo? Que no sabemos administrar nuestro tiempo libre. YouTube, Facebook, Instagram y todos este tipo de cosas son, ¿cómo se llaman esas que se chupan la sangre? Sanguijuelas. Son sanguijuelas que te están quitando el sueño, que te están quitando el tiempo de oración, que te están quitando el tiempo de estudio, que te están quitando el tiempo con tu familia, que te están enfermando, te están secando el cerebro y te están trayendo problemas óseos también. Y la iglesia de Cristo se está dejando atraer por eso. Yo no le estoy diciendo que es malo. Yo no le estoy diciendo eso. Yo creo que es necesario. Esta predicación se está transmitiendo en Facebook, va a estar en YouTube. Yo no digo que es malo pasar un tiempo pero no está administrando su tiempo. Pero el día y el tiempo que es para el Señor, el enemigo le ha contaminado para hacerle creer que es el único tiempo libre que tiene. Y ha puesto a usted antes que a Dios. Y eso se llama idolatría. No, los cristianos no somos idólatras, los cristianos no tenemos esto, los cristianos no hacemos lo otro. La idolatría es cuando te pones tú primero, antes que Dios. Eso es idolatría. También el Señor Jesús lo hacía. Lucas capítulo 4, verso 16 dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era su costumbre. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. Pero las sinagogas no son iglesias. Efectivamente, la iglesia surgió cuando Cristo murió y cuando vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, Él se convirtió en nuestro reposo y mandó a la iglesia a congregarse, a reunirse. Y la iglesia lo hizo, aunque les prohibieron, aunque los amenazaron de muerte, aunque los amenazaron con cárcel, aunque los metieron a la cárcel, aunque los mataron, aunque los apedrearon, siguieron firmes y adelante. Nosotros vivimos en un país que tenemos la libertad de reunirnos. Tenemos esa libertad, pero si usted se va al otro lado del mundo, ahí va a ver el placer, el privilegio que hay de poder reunirse en nombre del Señor. Pero no lo valoramos. Y dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que usted vea que empiecen a prohibirlo, que empiecen a cerrar. Y eso va a suceder. Eso va a suceder.
Los pastores vamos a ser perseguidos. Los pastores vamos a ser encarcelados. Aquellos que levanten la voz van a ser perseguidos. Está escrito, va a suceder. Pero cuando usted vea eso, sonría y diga: el rey ya viene, el rey ya viene. Preparémonos. Pero esto que le estoy diciendo es algo que no se quiere hablar en las iglesias, y menos el último día del año. Y tengo muchas razones más de por qué debemos de exhortarnos y no dejarnos de congregar. Usted busque siempre y anime a las personas y haga labor de evangelismo, y más cuando vea que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y qué cree? Que cualquiera que está mínimamente entendido en los tiempos sabe lo que estamos viviendo actualmente. Saben que la venida del Señor se está cocinando, se está preparando. Todo esto, cada que entra a un centro comercial pone su manita, ya nadie le revisa, ya como borreguitos llegamos a poner nuestra manita. ¡Tin! ¡Tin! Todo eso está preparándonos, y los entendidos debemos de saber que el Rey viene, y que muchos van a decir: Señor, yo profeticé, pero yo iba, yo hacía. Pero el Señor no les dice: no, ustedes incrédulos. No, el Señor les dice: apártate de mí, yo no te conozco. Yo no te conozco. Cristiano no es, por todas las etiquetas que nos ponen, cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Y el Señor Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niégate. Pero es que yo quiero ser jirafa. La Biblia dice que si tú quieres ser cristiano, niégate. Pero es que yo quiero tener muchas mujeres. La Biblia dice que si tú quieres estar con Cristo, debes de negarte eso. Pero es que yo quiero esto y quiero lo otro. Ser cristiano ya no es tiempo de entretenerle. Ya no es tiempo de que las iglesias se llenen de entretenimiento. Es tiempo de que el remanente del Señor se levante. Y posiblemente las iglesias, incluyendo esta iglesia, se empiece a vaciar, se empiecen a ir. Pero Dios no mira lo que el hombre ve. Dios viene por un pueblo santo, por un pueblo que le ame, que le adore en espíritu y en verdad. Así que dese por enterado que este 2022 vamos a levantar la voz para que la gente disfrute de la presencia de Dios. Y el pecado le vamos a dar una patada y lo vamos a sacar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, primera carta a los tesalonicenses, encontramos las características precisamente de la iglesia. Las características que una iglesia saludable, una iglesia santa, una iglesia que agrade a Dios, no a las personas, debe tener. Tesalonicenses es una iglesia que Pablo se sentía orgulloso de ella. Se sentía orgulloso por su origen y se sentía orgulloso por su proceso que estaba teniendo. Pablo y sus colaboradores constantemente daban gracias a Dios por cómo esta iglesia se mantenía firme. Dice en el versículo 1 así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo clásico de Saúl. De hecho, las dos epístolas de Pablo son muy parecidas.
Son muy parecidas. Si recordamos un poco los inicios de esta iglesia, están en Hechos 17. Vaya conmigo a Hechos 17. Tesalónica era una iglesia muy parecida a Cancún. O sea, no. Bueno, amén. Me refiero a que era un lugar muy parecido a Cancún. Tesalónica era un lugar de comercio. Era un lugar donde venían muchas embarcaciones, donde, como decimos acá, se movía el billete, había trabajo. La gente decía, no, es que tengo que trabajar porque si no voy pierdo la venta, es que la chamba, es que no puedo. Y tenían una infinidad de cosas. La iglesia también era una ciudad que al tener estos recursos se parecía mucho a la ciudad de Corintios. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Era una ciudad con mucho desenfreno. Había tanta presión, había tanto estrés, que la forma de liberar el estrés pues era irse a los extremos. Había mucha profanación, había mucha promiscuidad, había sexo desenfrenado en aquella ciudad de Tesalónica. Un lugar donde algunos dirían, pues ahí es difícil evangelizar, ahí es difícil plantar una iglesia. Pero Pablo, Silas, Timoteo se esforzaron y fueron ahí. Cuando ellos llegaron a aquel lugar, Pablo en el versículo 2 de Hechos 17 dice que hizo lo que era costumbre de él. Su estrategia de Pablo era meterse en la sinagoga. Entonces imagínense, entra en la sinagoga, está llena de judíos. Y Pablo se paraba enfrente de ellos y abría la Biblia y la abría en Isaías. Y la abría en Oseas, y la abría en Nahum, y la abría en Zacarías, y les decía a los judíos que estaban ahí, esta profecía se ha cumplido. Y todos, ¿qué? El Salvador ya vino. ¿Cómo? Sí, el Mesías ya vino. ¿El Hijo de Dios? Sí, el Hijo de Dios. ¿Pero cómo? ¿Quién? El Hijo de Dios es Jesús, el que ustedes mataron. Uy, ¿cómo se imagina ese momento en la sinagoga? Ay, si yo me conozco muchos que es que en mi iglesia no hablamos del pecado porque la gente no necesita que le estén diciendo cosas malas. La gente necesita que le digan las cosas buenas. Luego le digo dónde lo escucha eso, dónde no. ¿Se imagina a Pablo diciéndoles ustedes, ¿cómo con nosotros? ¿Quién? Jesús de Nazaret. Y de repente, a Jesús lo matamos por blasfemo. A Jesús los sacerdotes Anás y Caifás lo levantaron por blasfemo. ¿Y qué creen que hacían con Pablo cada que entraba a predicar a la sinagoga? Oh, bravo, Pablo, qué buen mensaje, el Espíritu de Dios, aleluya. ¿Qué cree que hacía la sinagoga con Pablo? Lo agarraban y a patadas, a palazos lo sacaban. Y allá afuera lo seguían pateando. Yo he llegado a pensar que Pablo como que se hacía el muerto. Ya tenía experiencia, ya uno ya le va calando al terreno. Es que cuando uno empieza, hermano, uno se siente así, por Cristo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iniciábamos en las misiones, llegaba a un lugar y se me ponían al brinco y yo, por Cristo, amén. Y se armaban las rebambarambas, hermano. Ya después de unos cuantos persecuciones y golpecitos, uno agarra callo. Entonces, cuando ya empezaba yo a ver que me empezaban a perseguir, me dice una señora, no, joven, váyase porque ya está la gente aquí. Y cuando empiezo a ver la gente, me pongo a comprar flores. Deme esta florecita y deme esta. ¿Y qué está haciendo? Estoy comprando flores. ¿Algún problema con eso? Entonces yo me imagino a Pablo como que ahí ya se quedaba, ¿no? Ya se iban, ya está muerto, ya estuvo. Y se levantaba. Ay, ¿en qué me quedé, hermanos? Y seguía predicando.
Y aquí en Tesalónica no fue la excepción. Dice el versículo 2, que como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, 3 semanas iba y les decía y les decía. Y vean lo que les decía, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Qué utilizaba Pablo? Las escrituras. Si usted ve que yo un día me paro aquí y no le hablo la Biblia y le empiezo a hablar de superación personal y le empiezo a contar historias buenas y etcétera, pero no me ve hablar la Biblia, ese día sálgase corriendo de la iglesia. Huya por su vida, no se quede ahí, porque este es el grande problema, que ya no es la palabra de Dios, ahora es la palabra del hombre. En los últimos tiempos se van a levantar profetas que les hablen de sus propias concupiscencias, lo que quieren oír, lo que les gusta oír. Ellos mismos les van a pagar para que vengan y les hablen y les digan. Y damas y caballeros, eso ya sucede. Y se disfraza también que se engañan de tal manera que no se dan cuenta del pecado que están haciendo. Versículo 3, les exponían las escrituras y les decía que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Y qué pasaba? Verso 4, que algunos creían, pero otros, iglesia legalista, iglesia religiosa, allá me dejan decir groserías. ¿Sí o no, chavos? Han venido y me han dicho, no, es que allá dicen que no es grosería, allá los pastor los deja, allá los dejan ir al antro, porque la grosería la hace uno. Pues aquí no, chiquitos. Pero qué gacho, pastor. Y no que la iglesia prohíba, porque Pablo dijo, todo me es lícito. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero yo te tengo que decir, y te va a molestar, sí, porque cuando uno está pecando, molesta que te digan la verdad, molesta que te hablen, molesta. Yo hermano, yo lo miro a usted y digo, wow, Señor, ¿cómo aguantan tanta molestia? ¿Cómo aguantan tu palabra? Cosa dura, decía Pedro, cosa dura es tu palabra. Pero el mismo Pedro dijo, pero ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a dónde? ¿Cómo le voy a hacer? Y le tengo que decir, pero al final de cuentas usted decide. No diga la iglesia me prohíbe, no diga mi pastor me prohíbe, porque yo no le prohíbo nada. Si quiere, dele, hágalo, pero no diga que Dios lo respalda, porque ahí sí está tomando el nombre de Dios en vano. Está tomando el nombre de Dios en vano. Y mire que cuando alguien dice Dios dijo y Dios no dijo, ándale, viene juicio de Dios. Y este 2022 nos vamos a guardar que sea la palabra de Dios que se hable. Y entonces pues algunos creyeron, ¿no? Algunos cuantos creyeron, no todos, algunos creyeron. Y los que creyeron pues se juntaron con Pablo, verso 4, y Silas, griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. O sea, la iglesia de Tesalónica empezó con un buen número. ¿Y qué fue lo que hicieron? Plantaron una iglesia. ¿Y sabe dónde plantaba Pablo las iglesias? Hágame usted favor. Al lado de la sinagoga.
Pero es que era bravo, ¿no? Era bravo. Y entonces llegaban, ¿no? Unos, ¿tú para dónde vas? Shalom, ¿para dónde vas? No, pues yo para acá y tú, pues yo para allá. Y estaba la iglesia. Pero esa iglesia que se convirtieron, inmediatamente los empezaron a perseguir. Los empezaron a molestar. No, esa iglesia, ustedes aquí y allá. Dice el versículo 5 que algunos que tenían celos tomaron consigo a ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón. ¿Dónde estaban? En la casa de Jasón. ¿Por qué estaban en la casa de Jasón? ¿Cómo se inicia una iglesia? Hermano, muchas iglesias las iniciamos en el garaje, en el patio, en la azotea, ¿sí o no? Y fueron y lo empezaron a perseguir y lo trajeron, versículo 6, a las autoridades, y gritaban: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y Jasón lo recibió. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza, o sea, lo metieron a la cárcel. Porque hay unos que dicen: no, ¿por qué me tocó sufrir? ¿Por qué me metieron a la cárcel? Dios, ¿por qué? ¿Por qué crees? Hay que pasarlo. Y se pagó la fianza. Y de los demás dice, y los soltaron, ¿no? Pero también dice la Biblia: pero los que trastornan al mundo. ¿Quiénes son los que trastornan al mundo? Los que lo enderezan, los que agarran lo chueco y dicen: no, esto no es así, esto es así. Han llegado acá. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Los cristianos. Bueno, pues está todo este alboroto. Los corren a Pablo, lo corren. No puede quedarse con la iglesia de Tesalónica porque lo están persiguiendo. Se tiene que ir. Pero cuando se va, pues está preocupado. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cómo están? ¿Estarán estudiando? ¿Ya se desanimaron? Pues les dio miedo porque les dijeron, porque los criticaron. Es que tu iglesia no canta las que pensó. No, es que allá no. Y si usted mira en 1 Tesalonicenses 3, ve el versículo 1, ¿cómo escribe Pablo? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando vieron todo esto? No, es que alguien tiene que regresar. Alguien tiene que confirmarlos. ¿Qué es confirmarlos? Plantarles la palabra de Dios, hablarles de Jesucristo. ¿De qué cree que eran sus predicaciones de ellos? ¿De qué cree que les hablaban cada que iban a la iglesia? Jesucristo, 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 Jesucristo. Eso es lo que les hablaba. Y fueron a animarlos, exhortarlos. No se den por vencidos. Y la iglesia de Tesalónica se esforzaba y seguía, y entre más los criticaban, entre más los perseguían, ¿qué creen que pasaba? Más se animaban. ¡Ay! ¿Se imagina que le hagamos como nuestro hermano Richie cuando está dirigiendo? No sé si lo ha visto, a ver si está ahí en las redes. Está dirigiendo y de repente le hace, es que ustedes no lo ven bien, pero está dirigiendo y le hace así. ¿No lo han visto? Está así. Y todos decimos: ¿qué onda? ¿Qué? Y dice por ahí uno: es que se da cuerda, pastor. Se da cuerda. Y ahora sí, levante sus manos, grite al Señor, alabe el nombre del Señor. Que nos demos cuerda, ¿no? Que cuando viene una persecución, cualquier cosa, pues nos damos cuerda y más vamos a adorar el nombre del Señor. Más le vamos a proclamar. Nos vamos a mantener firmes en el Señor. Prepárese
prepárese. Bueno, los están persiguiendo, ¿no? La primera carta y la segunda carta de los tesalonicenses son muy parecidas, pero en la segunda carta es para darles ánimos, para mantenerlos y que no dejen de trabajar en el Señor. Les habla de la pereza. ¿Por qué les habrá hablado de la pereza? Les habla, no quiero que estén perezosos. Pero también les escribió porque estaban confundidos conforme a la venida del Señor. Tenían dudas, pero ¿cuándo? ¿Cómo va a estar la venida? Entonces Pablo les escribe, no, miren, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y le recibiremos en las nubes. Pablo les empieza a explicar cómo va a ser la venida del Señor. Y esta iglesia nos deja ver sus características. ¿Cuáles eran sus características? Eran, número 1, verdaderos creyentes. ¿Qué significa verdaderos creyentes? Porque puede haber falsos creyentes, sí. Y los falsos creyentes son los que creen que creen. Un verdadero creyente es una persona que ha muerto y ha resucitado con Cristo. Ese es un verdadero creyente, hermanos. Ese es un verdadero creyente. Un verdadero creyente no es el que más canta, no es el que levanta las manos. Un verdadero creyente, la única manera que sabemos que es genuino es porque ha muerto y nacido de nuevo. ¿Usted qué cree? ¿Que aquí habrá verdaderos creyentes? ¿Tendremos en medio de nosotros verdaderos creyentes? Porque el saludo de Pablo fue a la iglesia de Tesalónica: en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes que lo tienen como su Señor, como su Salvador. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:3, lo hemos estado leyendo estos días: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis, subráyelo, participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Hermano, existen los extraterrestres. Voltea a su lado y tiene ahí uno que otro tiene cara de alien. Mire, véalo y a ver, cara de qué le ve. Pero dice Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Participar de la naturaleza divina. Todo lo demás, lo que pertenece a la vida, lo que pertenece a la piedad, la iglesia, todo lo demás, sí, Dios nos lo da, pero todo es para llegar a este punto, a ser participantes de la naturaleza divina, a huir de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo que está podrido, lo que está echado a perder. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Cuando te das cuenta de que está podrido y te da asco. Cuando dices, no, eso no está bien, tú solito, no el pastor, no la iglesia. Quítate de que mi iglesia, mi religión, mi pastor. No, el Espíritu de Dios te dice a ti: ay, como que ese programa no está bien, esos chistes no están bien, esa ropa no, esa manera de hablar, ese lugar. Empiezas a sentirte así como incómodo, como que en ese momento a decir: antes no tenía olfato. Ahora sí, dele gloria al Señor, hermano. Un fuerte aplauso. Un verdadero creyente es el que empieza a darse cuenta de lo que está podrido y huye y se aparta. Hermanos, yo esta mañana lloraba esta mañana, pensando en mis hijos, pensando en nuestros jóvenes, porque cómo los están atrofiando,
cómo les están metiendo el sexo hasta por la nariz. Todo tiene que ver con sexo. Todo. Los niños y las niñas están sexualizados ya. Las niñas bien chiquitas queriéndose poner lo que muchos adultos sabemos, que hay calles donde hay mujeres que se dedican a la prostitución. Y usted las mira y mira acá. Dicen, Dios mío, si supiera por qué se visten así, si supieran por qué hacen eso. Pero es tanto lo que les meten, tanto, todos los días, todas horas, que se les empieza a hacer normal. Pero un verdadero creyente empieza a cuestionarse y empieza a decir, creo que eso está podrido. Y se empieza a alejar, empieza a huir. ¿Y sabe qué? Este 2022, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Sí o no? ¿Cuántos le entran conmigo? Así, no, en serio, digan, yo le voy a entrar. Ahora sí, así un ejercicio de honestidad, aquí entre nos. ¿Cuántos la neta dicen, ay, yo como que no quiero? No, es normal. Porque Pablo decía, ¿verdad? Yo tengo una lucha. Pero ¿sabe cómo es esa lucha? No la alimente. Si tiene algún conflicto con algo, ¿sabe cuál es nuestro error? Que lo llenamos. Es que, pastor, tengo problemas con la pornografía. No puedo parar de la pornografía. Quiero, pero necesito, y digo que no, y sigo. Y estar tan lleno de pornografía los lleva a cometer otras cosas. Ya no pueden ver a ninguna mujer. Y después de eso, el hombre, como en la pornografía ven hombres con hombres, mujeres con mujeres, se empiezan a llenar que ya lo ven normal. Todo lo ven normal. Y se contaminan tanto. Y cuando quieren luchar, la lucha es, ay, no quiero verlo, no. Y están pensando en no pensar. ¿Sabe cuál es la mejor lucha? No pienses en no pensar. Piensa en otra cosa. Dale la vuelta. Vete, aléjate. Le decía hace rato del tiempo libre. ¿Sabe cuál es el taller del diablo? La ociosidad. Cuando se agarra su celular y tiene que estar trabajando, tiene que entregar su tarea, tiene que hacer algo, un poquito. Ahí entra la tentación. Ahí se metió. Y gratis para todos. ¿Cómo le hago? Huye. Aléjate el celular. Guárdalo en un cajón por ahí, guárdalo. Borra esas páginas. Cuando sientas el deseo de que, ay, es que quiero meterme, quiero hacer, vete a correr, vete a hacer otra cosa, canta, platica con alguien. No pienses en no pensar, porque al no pensar en no pensar, estás pensando. ¿Sí o no? Más con más, da más. Menos con menos. A ver, hermanos estudiosos, creo que solo Carmen se la echó bien. Sí te oí. A ver, más con más, más. Más con menos, menos. Menos con más, menos. Menos con menos, más. No, más. Menos con menos, más. ¿Sí entiende lo poderoso de las leyes que el Señor nos dejó aquí? Apártate totalmente de eso. De verdad, varones, mujeres, jóvenes,
Adolescentes, miren, yo tengo un hijo que está entrando. Y yo pienso, mi hijo, Nico, a ti, Santiago, ¿dónde está Santiago? Santiago, tú, Sofi, todas las Juárez, acá. Si quiero agarrarme a todos los adolescentes, los chavitos, todos. Miren, que el enemigo se mete confundiéndolos. La escuela les va a decir, hazlo, explora, descubre, puedes hacerlo. Y si eres niña, vas a tener una amiga que es tu amiga y la amas. Pero el enemigo se va a querer meter y confundirte. Ay, creo que me gusta mi amiga. Te voy a decir algo. No, la amas. Y está bien amar a tu amiga. No estás confundida. Pon límites. Tu cuerpo, nadie lo toca. Niños, jovencitos, cuando yo estaba bien chavito de su edad, así de la edad de mi hijo, a ver quién se acuerda, en la primaria te agarrabas a tu camarada, ¿sí o no? A tu cuate, y lo agarrabas así del hombro y cabeza con cabeza, piojo con piojo. ¿Se acuerdan? Y todo el recreo dando vueltas en el patio. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? No sean así, no me dejen tan así. Ya, por lo menos. Es mi cuate y lo amo, ¿sí o no? Lo abrazo, lo amo. Pero el enemigo, que siempre siembra confusión, porque es el padre de mentira, siempre siembra confusión, te va a sembrar la confusión. Creo que me gusta. No. Lo amas. Es tu camarada. Es tu amigo. Nada más. Nada más eso. David y Jonatán, muchos han dicho, es que tenían una relación homosexual. No, eran amigos. Y lo abrazaba. Y mi homie, ¿cómo estás? Te amo. Y le puedes decir te amo. Porque tu identidad está segura. Estás firme. Tengo identidad, no tengo dudas. ¿Pero por qué tendría? Porque el padre de mentira mete un chichanito, poquitito. ¿Será? Y si hay otros que están regando, porque le van a regar, la tele le va a regar, Facebook le va a regar, Netflix le va a regar, la escuela le va a regar, tus cuates le van a estar regando. No, tú sí, no, tú, mira, tú. Es donde tú te levantas y dices como el Señor Jesucristo, ustedes no saben quién soy, pero yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Otra característica de la iglesia que agrada a Dios es que tiene una fe creciente. Una fe creciente. No nos estancamos, no nos quedamos igual. Vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en la fe, en la certeza, en la convicción. Cada día creo más, cada día me convenzo más, cada día soy más fuerte, cada día entiendo más la Escritura, cada día entiendo más por qué sucede, por qué pasa. Tengo una fe que está creciendo, que está fortaleciéndose, que está que se está madurando. Dijo en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? A los de Tesalónica, por cuanto vuestra fe, ¿qué? Va creciendo. Pablo les decía, ustedes están creciendo en su fe y gloria a Dios por eso.
Estar firmes cuando todo mundo te diga lo contrario, cuando parezca que todo está en contra y tú dices, pero Dios, aquí tú dices y todo esto dice lo contrario, tu fe debe de estar firme. Algunos saben que tuvimos un accidente el domingo en la madrugada. Hermano, le voy a decir la neta, no estaríamos contándoselo hoy. Tal vez hoy estaríamos haciendo un servicio funerario. Tal vez. Y viene la pregunta, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si venimos de predicar tu palabra? Hermano, el domingo estuvo cardíaco, ¿sí o no? El poder de Dios allá en Ixcán, el poder de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Llevamos semanas, días, hermano, sintiendo el poder de Dios. Y hermano, yo ya me propuse hablar sin pelos en la lengua. Ya dije, yo voy a decir lo que tú me dices que diga y se acabó. Ya estoy duro y de repente, y me dice mi esposa, oye, ya el otro día en la tarde, ¿qué onda, no? Y le digo a ella, oye, ¿y si Dios nos usó para salvar la vida de ese hombre que nos chocó? Si Dios nos usó, ¿sabe por qué? Porque si ese hombre no nos choca a nosotros, se mata él, a donde iba. 1, 2, atrás de nosotros iba otro carro, mata a las personas del otro carro. Número 3, había unas policías y otras personas sentados en la esquina donde se iba a impactar el carro. O se mata, o mata a otros, o mata a los que están allá. Y si Dios nos usó para hacer bendición, el asiento donde la camioneta se abrió como con un abrelatas, así, donde golpeó el carro, el impacto más fuerte, ahí no había nadie. Y unos segundos antes, ahí estaban sentadas. Dios los movió. Dios los movió. El hombre que nos chocó inmediatamente dijo, no, yo no tuve la culpa, fuiste tú. Y uno de los policías le dijo, cállate, ahí están las cámaras, justo en donde están las cámaras. La policía llegó en segundos. Rápido hablaron ambulancias, Cruz Roja, grúas, Guardia Nacional. Rápido. Les hablaron. Teníamos otros carros con nosotros que pudieron llevarse a las personas y no estar en medio de la nada, incomunicados. Usted sabe cómo son esos caminos. Nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Tenía la iglesia de Ixcán, hermano, cuando todos se vinieron para Cancún, que me iba a quedar solo. Cuando volteo, tengo a medio pueblo parados conmigo en la mitad del camino. Váyanse a dormir. No, pastor, aquí nos quedamos. Las grúas que llegaron para nosotros, pues que la camioneta de la patrulla se descompone. Y le digo, pues Dios nos mandó a hacer bendición, mira, hasta tu grúa te traje. Y se llevaron su camioneta en grúa. Después me dieron sueños y visiones que tuvieron, hermano. Dicho sea de paso, los sueños y las visiones se dicen antes, no después. Pues ya me dijeron, es que yo soñé que un tráiler se estrellaba en el púlpito de la iglesia. Y no sabíamos qué era. Le digo, pues dime antes. A lo mejor yo sí sé. Pero ¿sabe algo? Le puedo decir así un montón de cosas. La camioneta no se volteó. La carretera está aquí y es bajada. Cuando llegaron la Guardia Nacional, se acercaron conmigo y me dijeron, ¿no te volteaste? No.
Los carros que iban atrás de nosotros nos dijeron: es que vimos las chispas, vimos el polvo, vimos el humo, vimos todo, cómo fue. Y nosotros vimos la gloria de Dios. Y otro me dice: pero es que no, tienes que sacarlo porque a lo mejor estás en shock. No. Somos bendición. Y la fe va creciendo. Y Dios sabe. Dios tiene todo en control, todo en control. Mire, hermano, ahí está Katia sentada, Olivia sentada, que venían con nosotros. No nos duele nada. ¿Y sabe qué? ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¿No? Finalmente, Pablo les dice que una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que crece en amor unos por los otros. Ahí mismo, doy gracias porque ustedes están creciendo en fe, pero también están creciendo, ¿qué? El amor de todos. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, esta iglesia, nuestra visión para el 2022 va a ser amarnos más. Pastor, cosa dura pides. Miren, hermano, no le voy a decir voltee con el de al lado, porque generalmente se sienta con el que le cae bien. Pero le voy a decir voltee a donde está el que le cae gordo. Y si lo está buscando. No, pues sí, seamos honestos, ¿verdad? Mire, hermano. Ya mejor no le digo. El amor entre nosotros debe de crecer cada día más. ¿Va a haber personas diferentes? Sí. ¿Con costumbres diferentes? Sí. ¿Con maneras y estilos diferentes? Sí. No somos robots. No quiera ver a todos uniformados. No quiera ver a todos igualitos, pensando, caminando, haciendo todo igual. No, somos distintos. Pero así ame a esa persona. Ame a esa persona. Ay, pastor, es que me dijo. Mira, si ya sabes que es habladora, si ya sabes que es entrometido, si ya, pues ámalo, ámala, ¿no? Los hombres lo entendemos muy bien, ¿sí o no, varones? Porque nuestra escuela es nuestra esposa. No la entiendas, solo ámala. ¿Sí o no, Octavio? Ámala. Con los hermanos vamos a hacer lo mismo. Acércate a esa persona que te insultó, porque generalmente es porque te hizo algo, porque sus palabras no fueron sabias. Esa persona debe aprender y va a aprender, porque la palabra de Dios le va a estar duro y dale, duro y dale, duro y dale. Pero tu función es acercarte con esa persona, conoce su historia, conoce por qué es así. Tómate un café con ella, con él. Platica, ora, y vas a hacer que eso crezca, tu amor, más y más. Este 2022, hermanos, hermanas, este 2022 va a ser poderoso en Cristo Jesús. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel
sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Vamos a decirle: quiero alcanzar